Bueno, buenos días chicos, muchas gracias por venir a esta clase, que es la última que vamos a tener así como clase en este cuatrimestre con ustedes. Realmente es un gusto llegar hasta este punto eh, y habernos manejado de manera virtual, fundamentalmente, bueno, debido a las circunstancias. Me hubiera encantado que la situación fuese otra, pero creo que a todos nosotros de una u otra forma esto nos afecta mucho. La idea siempre fue sostener la cursada, mantener el nivel de calidad de las clases en la medida de lo posible y considerando las diferencias que hay entre la virtualidad y la presencialidad, que son enormes, pero bueno, ahí se juegan otros factores como ser la responsabilidad de ustedes en tomar las clases, que realmente fue emocionante todo lo que hicieron ustedes el año pasado y lo que vienen haciendo este año, como estudiantes, ¿no? Me refiero. Eh, y de parte de muchos profes, la predisposición de aprender lo que no sabíamos, o por ahí sabíamos pero no practicábamos, y de exponernos por ahí a confundirnos en algunas cosas, en rediseñar algunas actividades, pero bueno, acá estamos con una cursada que realmente el otro día estaba viendo las autoevaluaciones de los temas 5 a 9 y han terminado de entregar alrededor de 100 evaluaciones del último tema. Es todo un récord, por decirlo así, comparado con la historia de nuestra materia, que siempre eran muchos menos chicos los que terminaban aún en la presencialidad completando las actividades al final de la cursada, porque hay parciales, bueno, porque hay una serie de otras actividades. Así que estoy muy agradecido. Hay un grupo de chicos que sostuvo esta cursada virtual con sus intervenciones. Es muy reconfortante. Así que vamos a empezar. Eh, la idea de esta clase, eh, hasta las 9 por lo menos, es hacer como un breve resumen de los temas que en la parte de consignas teóricas le van a aparecer en el cuestionario del jueves 24 y yo transmitirle los criterios que usamos no solo para hacer las preguntas, sino también para este, buscar en qué puntos a nuestro criterio es importante que ustedes puedan responderla. Esa es un poco la idea. Después de las 9, a las 9 voy a cortar, aunque estemos en el tema 8 o no alcancemos el tema 9, para escucharlo a ustedes en cuanto a preguntas específicas, por ahí no tanto de cómo es un teorema, pero sí preguntas específicas que conceptualmente los tengan atormentados y que no lo pueden resolver y nos quedan 2 días nada más. Así que esa es un poco la idea. Yo ahora voy a empezar con el tema 5, que ustedes ahora van a ver en la pantalla. Y en el examen parcial del jueves, tanto en la parte de teoría como en la parte de práctica, nosotros vamos a ver, o a incluir, mejor dicho, desde el tema 5 hasta el tema 9 inclusive. Pero si ustedes se fijan en la guía de cursada, bueno, hay una extensa cantidad de contenidos en todos los temas. Hay teoremas, hay demostraciones, hay conceptos que son complejos y que no hacen al objetivo del curso. Ahora yo se los voy a, a sintetizar. Vamos al tema 5,
que es como la definición de los campos escalares. Es muy importante que ustedes puedan definir qué es un campo escalar. Es decir, no importa que lo copian del texto que está en la guía de cursada, y no sería lo más aconsejable porque en realidad lo que está en la guía de cursada es un conjunto de notaciones que más bien complica la redacción y a nosotros nos complica entender si ustedes interpretaron el concepto. Sí es imprescindible que en un texto de cátedra figure, digamos, la definición analítica, pero lo que uno pretende que cuando se le pregunta en una de las preguntas del tema 5, explique el significado de campo escalar o qué entiende usted por campo escalar, o dé algún ejemplo de campo escalar y fundamente su respuesta, que serían las preguntas que nosotros podemos hacer. La idea es que ustedes puedan definirlo con palabras, con decir que es una función real que depende de varias variables reales, es una muy buena respuesta. Si a eso le quieren agregar cosas que, por ejemplo, que el conjunto en donde están definidas las variables independientes se llama dominio y que el conjunto donde queda expresado el valor de la función se llama imagen, que la imagen está incluida en el conjunto de los reales, que el dominio está incluido en el conjunto de los reales de n dimensión según la cantidad de variables. Todo eso lo pueden decir, y ustedes lo saben a eso, nada más que por ahí eh, no lo tienen como libreto, digamos. Nosotros como profe vamos haciendo como los jugadores de fútbol cuando contestan las notas, que ya sabemos lo que tenemos que decir en cada circunstancia. El partido fue duro, hicimos lo máximo posible, estamos muy conformes, dejamos todo en la cancha. Bueno, eso es como repetido y no sé si le darán un curso a los profes, a los jugadores de fútbol, pero es un discurso muy común. Nosotros también, después de 40 años de dar clase, esas definiciones sintéticas y potentes es como que las aprendimos. Imagínense ustedes cursando 40 veces análisis y dos, van a dominarlo. Ustedes eso no lo tienen tan claro después de la cursada, pero la idea de esta clase es mostrarles cuál es el punto que a nosotros nos interesa. Lo que ustedes saben es lo que tienen que expresar en el cuestionario. Entonces, este ejemplo es válido para todos los temas. No es necesario que se aprendan esta definición de memoria, la que yo les marco ahí en la diapositiva, porque si la ponen no es que esté mal, está perfecta, digamos, y el resultado está bueno, pero van a gastar una gran energía y se la van a olvidar a los 30 segundos. Entonces, por ahí es útil interpretar lo que significa un campo escalar. De límites y continuidad no va a haber ningún tipo de pregunta. Acá, bueno, hay un tema que en este punto puede estar en una de las preguntas vinculadas al tema 5. Puede haber 2 o 3 definiciones de derivada parcial y alguna que esté bien y alguna que esté mal. La verdad que estas definiciones sí para nosotros son importantes, no todo el texto, sino específicamente poder llegar a escribir la definición que, si bien parece una fórmula muy elaborada, en realidad es la fórmula que ustedes conocen de derivada, que la derivada de una función es el límite cuando un incremento tiende a cero de la función incrementada sobre el incremento de la variable. Nada más que acá, como hay dos variables independientes, x e y, bueno, en el numerador se pone la función de x y con un incremento en una de las dos variables, en este caso x.
restando el valor de la función original en el punto de partida, que sería acá x0 y 0. Y se lo divide por el incremento en x, que en este caso es delta x. A esa la definimos como derivada parcial de f respecto de x. Y esa definición sí la tienen que saber. Por ahí en el momento de escribirla no se acuerdan de delta x. Pueden poner lo que quieran, digamos. Pueden poner h arriba y abajo en vez de delta x. En vez de poner la derivada de f respecto de x con una barrita vertical en x0 y 0, pueden poner f', o sea, eso no es necesario acordarse la memoria, pero sí tienen que tener el concepto de cómo se llega a la expresión de una derivada parcial. ¿Eso se entendió lo último que dije? Sí, profe. Bueno. En cuanto a la interpretación de la derivada parcial de una función de dos variables, por supuesto que estos dibujos y gráficas no se van a pedir. Por ahí sí, lo que ustedes deberían tener en claro, y que eso no está específicamente en la guía en ninguna parte, pero se fue transmitiendo durante la cursada, es que la derivada parcial de una función de más de una variable mide la variación de la función cuando varía una de las variables independientes. Entonces, si nosotros tenemos dos variables independientes, por ejemplo x e y, y calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, el valor que nos da esa derivada, el número concreto, es una medida del impacto que genera en la función una variación de la variable x. Y eso puede estar como una pregunta que interpreta por derivada parcial, digamos. O sea, es como si uno le preguntaría, ¿cuál es explícame en tus propias palabras, qué significa una derivada de una función común, de una función real de una variable? Y ahí ustedes tienen un montón de argumentos para contestar la pregunta. La mayoría van a ser válidos, o sea, va a estar bien respondida la pregunta. Y con los mismos argumentos, en el caso de las derivadas parciales, tienen que tener en cuenta que lo que estamos midiendo es el accionar de una sola variable, mientras todo el resto permanece constante. Eso tal vez es el punto más importante. Derivadas parciales sucesivas ni lo vean. Estoy hablando de la parte de teoría, ¿no? No se ponga tan contento. Y el concepto de derivada direccional, no es una pregunta del tema 5, pero se lo tienen que leer para combinarlo con el tema 8, que cuando lleguemos al tema 8 sí le voy a decir que es importante la derivada direccional. Este punto está acá formalmente porque realmente corresponde que se vea en la parte de derivadas, digamos, de funciones de varias variables. Pero más está vinculado con el tema 8, como les decía. Entonces, eso sería como el vademecum para preparar el tema 5. Como les decía, vamos a seguir avanzando un poquito. Si hay alguna cosa que es imperiosa que yo les conteste de este tema, y bueno, me avisan, hablan o por el chat, a ver si tengo el chat por acá. Por el chat. Acá tengo el chat. Por el chat me dicen una cosa en particular. Si no, vamos avanzando. En el tema 6, o sea, el parcial de consignas teóricas van a ser 5 preguntas, claramente una de cada tema. O sea, no hay mucho misterio.
5, 6, 7, 8 y 9. En el tema 6, lo que es para nosotros es importante, a ver si lo puedo pasar. Un segundito, por favor. Ahí estamos. En el tema 6, lo que para nosotros es importante que ustedes estén en condiciones de responder, porque lo saben, es las definiciones básicas de máximo y mínimo relativo o máximo y mínimo absoluto. A nosotros nos interesan que tengan el concepto más allá de la notación formal, digamos. Pero si nosotros hacemos una pregunta sobre qué interpreta por puntos críticos, máximos y mínimos, siempre ustedes tienen que comprender que nosotros lo que esperamos es que haya una cierta elaboración en su respuesta que nos dé la posibilidad de comprender si ustedes a su vez comprendieron el concepto. Más allá de que haya por ahí algún error, inclusive conceptual, pero para nosotros es muy importante en la parte del marco conceptual ver si dieron ese paso de aprender algunos conceptos de análisis 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de máximo o mínimo en funciones de dos variables, porque este tema, recuerden que el tema 6 está reducido a lo que son funciones de dos variables, ahí tendrían que... Ay, Dios santo, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí tendrían que concentrarse en imaginar lo que es un máximo relativo de una función de dos variables. Ver esa superficie representada en el espacio, que es la función dibujada, e imaginar el concepto de máximo. Entonces ahí es como que naturalmente va a salir la definición, pero tiene que ser precisa en varios términos. Primero, el máximo de una función de dos variables, o el mínimo, se produce en la superficie de la función. O sea, la máxima altura de una montaña se produce en el pico de la montaña. Sin embargo, el punto crítico nosotros no lo expresamos como el pico de la montaña, sino lo expresamos como en el plano XY, cuál es la coordenada de ese pico. ¿Eso entendieron lo que le estoy tratando de explicar? Sí, profe. ¿Y alguien más, además de Gastón, entendió? A ver, ahí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. gracias Lucas, gracias. Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando uno define es que el punto crítico está en el dominio. Es un punto XY tal que se produce un máximo, un mínimo o lo que venga. Pero el máximo está en la imagen, digamos, en la superficie. Entonces, un máximo relativo se produce cuando alrededor del punto del dominio que genera ese máximo, no hay valores de la función más grandes que ese máximo relativo. Esa sería como la explicación que demuestra que uno entendió lo que significa, porque cuando uno pone la notación, por ahí sin querer se confunde en el signo mayor o la desigualdad la pone para el otro lado, no porque no tenga el concepto, sino porque circunstancialmente se confundió. Y eso no tiene vuelta en un cuestionario, digamos. Entonces, el tema es que ustedes tengan en claro lo que significa. Si después eso está escrito en notación
analítica o en notación rigurosa, igual ustedes lo van a entender. Pero a eso voy cuando tenemos que blanquear en esta instancia de evaluación los conceptos como para tenerlos bien claros. Mínimo y máximo relativo, y bueno, y los absolutos como definición genérica, también deberíamos estar convencidos que si uno tiene una función y ve la imagen, que es una superficie en el caso de dos variables, uno se tiene que imaginar al valor máximo absoluto de esa función, al punto más alto, por decirlo así en términos coloquiales, que toma la función en todo su dominio. Eso está originado en un punto en el plano de XY, que es un punto que genera ese máximo absoluto. O sea, por un lado está el punto XY, que genera el extremo, y por otro lado está el extremo propiamente dicho. Ese es un error muy común en las respuestas o en la elección de las respuestas correctas, que tenemos que tenerlo resuelto para el jueves, digamos, para no cometerlo en lo posible. Bueno, de gráficos no hay, por supuesto, en la parte teórica no hay ejercicios gráficos. Las otras definiciones de mínimo y máximo relativo son como para que ustedes, si las quieren tener como alternativa, si se olvidan de algo, bueno, ténganla. Es importante tener, digamos, presente qué necesitamos para que haya un punto crítico. Digamos, punto crítico en general llamamos a cualquier punto del dominio que genera o que puede generar, mejor dicho, un extremo relativo. Y hay una condición que es necesaria para la existencia de puntos críticos, que es que el plano tangente a la superficie que determina la función sea horizontal. O que las dos derivadas primeras de la función, digamos, que estamos analizando, sean nulas en ese punto. Esta condición es importante que la sepa, ya sea conceptualmente o ya sea así como está escrito. ¿Por qué? Porque, bueno, es como en el caso de funciones de una variable, la derivada cero hacía posible la existencia o la potencial existencia de máximos o mínimos relativos. Acá, las dos derivadas primeras que existen en una función de dos variables, simultáneamente iguales a cero, generan la posibilidad de que haya un extremo. Por lo pronto es un punto crítico y después el análisis nos dirá si es un extremo o no. Y después, la clasificación de los puntos críticos, no se pongan locos, no hay que deducirla, pero sí hay que saberla. Es decir, en una pregunta podría ocurrir que indique la respuesta correcta y te dan 6 o 7 criterios para definir cómo clasificar los puntos críticos. Bueno, hay uno solo que está bien, que es este que está acá. Y que se resume con esta página. Esto ustedes sí lo conocen, digamos, o lo pueden emplear en la parte práctica para resolver problemas. ¿Cómo lo explican en una pregunta o si es que les toca? Bueno, no es muy complicado. Sí es complicado deducir la fórmula porque lleva un tiempo muy largo. Viene desde acá, desde el teorema del valor medio para funciones de dos variables, que es una fórmula más o menos interesante, hasta una serie de deducción con operaciones algebraicas entre medios que va eliminando hasta acá. Bueno, esto
que sería como el hessiano y la clave para clasificar los puntos críticos, no lo pueden poner sueltito. Si el interlocutor no sabe qué es A, qué es C, qué es B, y menos que es H, estamos complicados. Pero sí se puede decir, si le preguntan si ustedes conocen algún método para clasificar los puntos críticos de funciones de dos variables, sí, hay un método que tiene en cuenta a las derivadas segundas de la función en el punto crítico. Ese método llega combinando los valores de esas derivadas segundas a un esquema de valoración de los números que da como resultado la multiplicación en forma de determinante de las derivadas segundas en el punto crítico que estamos analizando. Y si este determinante resulta positivo y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces también es positivo, hay un mínimo. Hay un máximo si sucede que el determinante es positivo y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es negativa. Hay situaciones en que el criterio no permite definir el carácter de la función y el punto de ensilladura o punto de silla o punto de inflexión en dos variables se da cuando el determinante es negativo. Eso, como ustedes saben o vimos, tiene un fundamento teórico que es cómo varía la función alrededor del punto crítico. Si el delta de la función es negativo, es positivo, es siempre negativo. Eso es muy complicado para explicar. Sí, lo que es necesario que ustedes expliquen si les toca contestar a la pregunta, ¿conocen alguna forma de clasificar los puntos críticos de una función de dos variables? Y bueno, sí la conocen. Ahora, si ustedes ponen esto solo, o marcan esa respuesta como correcta así nomás, no está muy claro porque A, C, B y H pueden ser cualquier cosa. Entonces hay que vincularla con lo que venimos trabajando. Con relación a los extremos condicionados, lo único que se va a preguntar en una de las preguntas del tema 6, digamos, del parcial, es que expliquen para ustedes qué es un extremo condicionado. Por ahí no lo tengo que escribir, está dentro de las opciones de responder, ¿no es cierto? Y extremo condicionado para nosotros, en los términos de este curso, es cuando nosotros tenemos una función de dos o más variables que está variando, esa función puede tener extremos, puntos críticos, etc. Ahora, si a la función le ponemos condiciones, a las variables independientes que intervienen en la función le ponemos condiciones, por ejemplo, que x no puede ser mayor de 15, entonces capaz que lo que era el extremo relativo queda fuera del dominio y aparece un extremo condicionado como un borde del dominio. Eso es como el concepto más importante de extremo condicionado. El extremo condicionado es un extremo que surge de analizar la función de dos o más variables que estamos estudiando en cuanto a la búsqueda de puntos críticos y luego aplicar una condición que limita de alguna manera los grados de libertad de las variables y condiciona. Entonces, los extremos condicionados en muchos casos van a coincidir con los extremos relativos y en otros casos no, para nada.
acá, digamos, sería como el cierre a los efectos del examen del tema 6. No sé si hay alguna pregunta específica de este tema, que me parece que es más difícil que el 5. No, profe. A ver si hay algo en el chat. No, no estoy viendo. No. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es el tema 7, que es el tema, el único tema en donde vemos integrales de funciones de escalares, digamos. Y ahí sí hay cuestiones de interpretación importantes. Por ejemplo, para nosotros una función escalonada es importante en la construcción del concepto de integral doble. Entonces, la noción de que es una función escalonada la tienen que tener. Cuando nosotros en este tema hablamos de integrales múltiples, el piso nuestro es una función de dos variables. O sea que partimos de un plano en donde están x e y, que serían las variables independientes. De ahí para adelante puede haber más variables, pero lo mínimo es el plano x y. Cuando nosotros hablamos de una función escalonada, estamos hablando ya de una función cuya imagen está en el espacio. En el caso de ser escalonada, como si fuera una escalera o una serie de escalones, y la función serían como las tapitas de cada prisma de estos que están dibujados acá. Eso para nosotros, si lo vemos en una variable, en una función de una variable, sería como los escaloncitos que hacemos en la fórmula de Riemann para definir el concepto de integral. Acá función escalonada es como que en vez de áreas tenemos ya sólidos, digamos, o volumen. Y ese concepto de relacionar volumen con integral doble es importante para nosotros. La definición no, o sea, esta definición es a los efectos después de resolver las integrales, no nos interesa toda esta deducción de cómo llegamos a la fórmula del cálculo de integral doble, no es para nosotros desde el punto de vista conceptual relevante. Sí es muy importante desde el punto de vista conceptual que tengan la noción de volumen encerrado bajo una superficie asociada a la integral doble. Así como ustedes ya tienen bien asimilado que el área bajo una curva está asociado con una integral simple. Entonces, área bajo la curva, integral simple, volumen bajo la superficie, integral doble. Son dos conceptos que conocen ustedes, menos el de, o sea, menos apropiado está el de integral doble, pero sí lo pueden extrapolar y ese concepto lo tienen que tener bien clarito. Inclusive lo pueden dibujar en un papel hasta el jueves, eso de la función escalonada, si ya les queda como presente y tenerlo a mano el día del examen. Me refiero a función escalonada o cualquier gráfico como este, por ejemplo, que les muestre, a ver, tenía otro gráfico por ahí, me parece, no me acuerdo, que les muestre, bueno, pongámosle, que les muestre dónde está la superficie, la gráfica de F, cuál es la región de integración Q, o sea, qué significa el volumen encerrado bajo la curva. Eso lo tienen que tener a mano, no se pongan a buscarlo el día del examen porque no son demasiados minutos. Lo de las regiones también es un desarrollo que hemos hecho específicamente para resolver problemas, no tanto conceptual, sea integrales dobles, en regiones tipo 1, en regiones tipo 2,
en regiones combinadas. A ver, supongamos que la pregunta conceptual sea, ¿usted sabe cómo resolver una integral doble? Y bueno, no van a ponerse en detalle a ver si qué región es, cómo lo resuelven. Sí, tienen que saber que para resolver una integral doble tenemos primero que definir el conjunto que establece cuál es la región de integración. Y eso sí es importante. No importa cuál sea la región tipo 1 y tipo 2 que ustedes tengan, en claro cómo se define la región de integración. Un conjunto que está limitado ya sea por funciones o por constantes, tanto para X como para Y, que representa una región en el plano XY. Esa región en el plano XY, después, perdón que lo hago, esa región en el plano XY, sea la que sea, después, a través de la función, genera una superficie en el espacio. Y entre la superficie y la región queda determinado un sólido, cuyo volumen es el resultado de la integral en la medida que la función sea continua y positiva. Es una interpretación geométrica. En el tema 7 no hay mayores complicaciones en este sentido de las consignas teóricas, porque, por ejemplo, las aplicaciones que vienen son simplemente los resultados de la interpretación geométrica, es decir, a mi criterio no es que se complique no es que se complique desde el punto de vista conceptual. Entonces, esto simplemente trata de reforzar la definición. Esto ustedes lo pueden leer. Si la función no es negativa, el conjunto de puntos X, Y y Z del espacio de 3 dimensiones tales que, bueno, las X, Y pertenezcan a la región de integración. Y después entre 0 y la función esté definido Z, se denomina conjunto de coordenadas. Eso simplemente es como darle forma al concepto de que hay una superficie que es la que está señalada con la flechita y dice F, generada por una función en una región que está en el plano XY. A cada punto de esa región del plano XY le toca un valor de la función. Y si imaginamos la unión del punto en el plano XY con la superficie arriba, la tapa, digamos, podríamos imaginar como una línea llena de puntos que son ordenadas. Si de cada punto del dominio trazamos una línea vertical y las imaginamos como alambritos, ese conjunto de ordenadas sería el volumen del sólido. Es otra forma de expresarlo. Simplemente como para que tengan otra herramienta. De cambio de variables, en el caso de la parte de consignas teóricas no hay nada, ni de caso particular. Y en el caso de integrales definidas para un mayor número de variables, tampoco la idea es que haya ninguna pregunta vinculada a eso, porque a lo sumo se podría plantear alguna consulta sobre el dominio o cómo se podría generar una integral triple. Que ahí la respuesta es muy sencilla, digamos, porque, es sencilla, porque integral triple es una extensión de la integral doble, en donde es muy complejo dar una interpretación geométrica, ya no hay un volumen asociado al resultado de la integral, a menos que la función que se integra fuese 1.
Y entonces no es muy difícil conceptualmente meterse. Sí puede ser que haya alguna pregunta, ¿qué tipo de integrales múltiples conocen? Y bueno, ustedes pueden poner doble, triple, y en general existen de n dimensiones. Pero las triples, de alguna forma, actualmente sí las conocen. Esa es la idea, digamos, general. El cambio de variables de integrales triples menos que menos, y ahí, por suerte para todos, termina el tema 7. El tema 8 es como que cambiamos el enfoque de todo lo que venimos viendo y empezamos a trabajar con vectores o funciones vectoriales. No le tengan miedo a los vectores. Es importante que conozcan, aunque no sea textual, la definición de vector, porque esa es una pregunta que les va a tocar a algunos de ustedes, inexorablemente, porque se va a pedir la definición no textual, pero con sus propias palabras, qué es un campo vectorial, y ahí van a tener que hablar de qué es un vector, antes de entrar en la definición. Eso claramente, digamos, va a suceder. Entonces, tener a mano una definición de vector, ya sea porque se la anotan o porque la internalizan con sus propias palabras, bueno, como quieran, es importante. Y este párrafo que está debajo es re importante para nosotros, digamos, porque ahí está el concepto de función vectorial, que es prácticamente lo más importante que nosotros vemos entre los temas 8 y 10. Es decir, pasar de las funciones escalares a las vectoriales. Ustedes saben lo que es un vector en términos generales. Lo pueden explicar o no, pero sí lo saben. Y cuando hablan, generalmente cuando hablamos, me incluyo, de un vector, hablamos de algo, de un objeto estático, constante, quieto, como cuando hablamos de un número. Nosotros cuando hablamos de un número, no pensamos en algo que varía, pensamos en un número, por ejemplo en el 8. Y cuando hablamos de un vector, también pensamos en un vector como algo estático, es decir, un vector que está quieto, que tiene un módulo, una dirección y un sentido. Esa analogía entre lo que nosotros pensamos cuando nos dicen, decía un número, y decimos un número, 8. No decimos algo que varía. Y si le dicen, bueno, no es muy frecuente que pregunten, decirte un vector del 1 al 20, por ejemplo, eso es raro. Sí, por ahí te piden en algún juego un número del 1 al 20, pero vectores no tenemos esa capacidad todavía. Pero el vector igual, aunque no tengamos la familiaridad con su tratamiento, sí lo consideramos como algo constante, estático. Y esto que está marcado ahí en la diapositiva es importante como concepto. Si los vectores varían por alguna causa, ya no son vectores en el término que lo manejamos nosotros. Ya pasan a ser funciones vectoriales. Es lo mismo que digamos que los números varían por una determinada causa. O sea que el precio hoy es 8, mañana es 10. Entonces el precio como número es una función. Y el número como número es una constante. No sé si está claro esa parte. Sí, profe. La idea es que ese concepto lo tengan a mano, lo tengan claro, porque alguna de las preguntas va a tocar como, bueno,
¿qué entiende por función vectorial? Una cosa por el estilo va a surgir en alguno de los temas. De funciones vectoriales, bueno, con lo que vimos recién es más que suficiente. Estas son notaciones que no hacen a la parte teórica. Algunos ejemplos de funciones vectoriales. En los ejercicios va a haber, por ejemplo, le van a tocar 10 cosas, 10 alternativas o opciones. Viento, temperatura, precio, edad, y le van a decir, marque cuáles son las funciones vectoriales. Bueno, edad claramente no, porque es un número. Velocidad del viento, claramente sí, porque es un vector, una velocidad. Pero va a haber otras que no son por ahí tan inmediatas como decir fuerza o temperatura. Y ahí ustedes van a tener que pensar qué es lo que marcan como vectorial. Por eso es bueno que tengan bien el concepto. Límite y continuidad para la parte teórica no aplica. Derivada de una función vectorial sí tienen que tener el concepto. Y esta es la parte que tienen que, digamos, rescatar y tener cerca a mano el día del parcial, que vendría a ser para nosotros la definición más clara de derivada de una función vectorial. Ustedes saben que un vector se puede expresar en términos de su componente, sus componentes. Y a su vez sus componentes, si el vector es una función, las componentes son también funciones. Nada más que son funciones escalares. Entonces nosotros definimos como la derivada de un vector respecto de una variable independiente, de una variable real, el vector que resulta de derivar las componentes del vector original respecto de esa variable. Eso está escrito acá. La derivada de u, o la derivada u', digamos, se obtiene por la derivación de cada componente en forma separada. Más allá de la notación, si ustedes tienen un vector que es b igual a x en y más y en j, y esas son las variables independientes x e y lo derivan respecto de x, hay que derivar la primera componente respecto de x que le da 1, la segunda componente respecto de x que le da 0, y lo que surge es el vector 1 por y versor, que es la derivada. O sea, no hay demasiados misterios. No se compliquen, por favor, chicos y chicas, con las notaciones, porque acá lo que buscamos es que el concepto esté. O sea, lean la guía de cursada buscando los puntos claves que es donde dice cómo se interpretan las cosas. Derivada parcial de una función vectorial, esto es un montón de notaciones, que es lo que acabamos de decir, es decir, derivamos respecto de la variable que varía a un vector componente por componente, y eso es la derivada parcial. Este tema sí es muy importante, porque lo vemos acá, pero lo aplicamos en el tema siguiente, en el tema 9. Entonces, repasen esta parte de cómo representan una curva a través de un vector. Es decir, ya sea en forma paramétrica, en forma vectorial, como sea, pero repasen, hay varios ejercicios y eso, la parte conceptual la adquieren cuando ustedes ven una curva representada por un vector. Siempre imaginemos al vector variable como algo que se mueve en el espacio en general y que su extremo puede delinear o dibujar una curva. Entonces, el vector ese que varía representa de alguna manera una curva. Y esa representación es re útil para el cálculo integral de funciones vectoriales. Esto de función vectorial tangente a una curva ni me interesa. Vector gradiente es una definición,
por favor, sépansela. Esto está muy en general, la definición, donde ni siquiera está puesto I versor, J versor, sino está puesto en términos de E, por si hay muchas variables. Pero la idea es que, por ejemplo, si la función, como en este caso, ¿no es cierto?, es de 3 variables, la definición de gradiente es simple. Es el gradiente de una función escalar, es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de ese campo escalar respecto de cada una de las variables, y a su vez a cada una de esas derivadas parciales se la asocia con el versor correspondiente. X con Y con J, Z con K. O sea, esta definición, anótensela. La definición de gradiente de un campo escalar. Divergencia y rotor, de más está decir que ni lo vean ni pierdan un segundo en el concepto ni nada. Y finalmente, para hacer ese breve paneo por los temas y las cosas que nosotros pensamos que son relevantes para evaluarlo, en la parte del tema 9, que es integral de línea, para nosotros es muy importante el concepto de longitud de una curva. Esa definición o esa expresión surge de previamente haber definido qué es una curva en el espacio. De previamente haber considerado que si la curva es continua, se la puede subdividir en pequeños arcos de curva que cuanto más pequeños sean, más parecidos van a ser a una recta, a un segmento, por decirlo más precisamente. Y como nosotros vimos ya cómo se puede representar vectorialmente una curva en el tema anterior, que habíamos dicho, bueno, que es importante, cualquier curva se puede representar a través de un vector. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Si nosotros tenemos un vector que cuando circula describe la curva, la derivada de ese vector va a ser como el límite de estos segmentitos cuando esos segmentitos o las divisiones que los generan se hacen cada vez más pequeñas. Entonces, R', la representación del vector que describe el camino, cobra una relevancia fundamental en la definición de integral de línea. Y el primer paso es como determinar la longitud del camino de integración, que si ustedes se fijan en esa fórmula que yo recuadré, que no sé, está un poco abajo, yo no la puedo subir lamentablemente a esto, porque si subo se va toda la diapositiva. La longitud de la curva es una integral simple entre A y B respecto de t, que es el parámetro que define al vector. Y acá lo que tenemos es el módulo de la derivada del vector, que vendría a ser la longitud de cada uno de estos pedacitos en los que dividimos la curva, nada más que cuando esos pedacitos son infinitesimos. Entonces, este concepto es, salvando las diferencias, como si tuviéramos la integral del diferencial de x entre a y b. ¿El resultado qué es? La longitud del intervalo AB, o sea, B menos A. Acá no tenemos un intervalo en el eje X, tenemos un camino de integración en el espacio en general. Entonces,
el diferencial de t nos permite evaluar desde qué punto hasta qué punto el parámetro define a la curva, es decir, de dónde hasta dónde vamos. Y el R' de t, el módulo de R' de t, es como que nos da el tamañito de la componente de la derivada del vector sobre la tangente a la curva, que sería proyectada hacia la curva el pequeño arco de longitud que tenemos que ir sumando. Cuando nosotros tenemos la longitud definida de la curva, todo lo que pongamos adelante de esta expresión dentro de la integral se va a estar integrando automáticamente. Entonces, el tema de longitud de curva es importante. Toda esta es la deducción, que no hace falta que la memoricen, por ahí sí que la entiendan si les interesa, pero sí la definición de longitud de una curva, que es la que nos permite después, cuando, como les decía, le metemos una función adelante, calcular la integral. Con relación a las integrales de línea, a nosotros, digamos, el aspecto que nos interesa es esta interpretación, que cuando integramos a lo largo de un camino un campo escalar, lo que se obtiene es como un área bajo la curva, pero no ya en el plano como teníamos en las integrales simples, sino en el espacio. Este gráfico analícenlo lo mejor que puedan. Y el otro concepto que tenemos que tener, es el de integral de línea de un campo vectorial, en donde cuando en vez de poner un campo escalar multiplicado, digamos, por la longitud de la curva, ponemos un campo vectorial, ahí lo que se produce es otra cosa. Es un resultado que según lo que signifique el vector va a tener un significado. Si es una fuerza por un camino, va a ser el trabajo, pero depende de lo que sea. Si es la velocidad de un fluido, que es un vector, va a ser el caudal el resultado, o la cantidad de litros que atravesaron una sección. Pero eso depende fundamentalmente de lo que signifique el vector. Esos dos conceptos hay que tenerlos también a mano. Y después, bueno, ahí ya todo lo demás, los teoremas de Green en el plano y del cálculo, eso obviamente en la parte teórica no va. Sí les puede tocar en la teoría, a ver, ya les digo. Algo así, digamos, que les den una integral de línea para calcular y que la puedan resolver a través de una integral doble más fácil, digamos, ponele. Pero no va más allá de eso. Y ese fue digamos, un pantallazo por todos los temas. Ahora, como yo les había comentado, si nos ordenamos y quieren hacer alguna pregunta sobre los contenidos de los cuestionarios del jueves, adelante. Tenemos 25 minutos. Pueden usar el chat, pueden usar lo que... Uy, es una mala...
Sí, dale, Lisandro, dale, dale. Em, yo tengo preguntas, pero van más dirigidas al parcial en sí, no más Bien. a los contenidos teóricos. ¿Las puedo hacer igual? Sí, por supuesto. Bien, primero quiero tener bien en claro cuáles son los criterios para poder rendir el segundo parcial. El segundo parcial, el único criterio que tenemos en esta situación de virtualidad, con algunas dificultades en el departamento de alumnos de carga de acta y demás, es que estén inscritos en la materia, independientemente de los resultados que han tenido hasta ahora, de los prácticos que entregaron. Eso, ustedes saben todos que hasta el 25 de junio se pueden entregar prácticos, eso lo vamos a ver con las profes si se extiende o no, entendemos que no hace falta porque hemos visto que la mayoría de los chicos que siguen las clases están con los prácticos casi al día, pero no hay ninguna condición. ¿Por qué? Porque si fuese porque en el primer parcial no le fue bien, doy como ejemplo, ¿no? No sé tu situación específica, eh, hay un flotante más adelante, que creo que es el 12 de julio. Entonces pueden recuperar el primer parcial. Eh, si supongamos que no entregaron los prácticos y por eso no tienen la asistencia en este momento, está abierta la entrega de la guía de trabajo práctico resuelta, o sea que la pueden completar. Entonces no habría ningún motivo para no rendir el jueves, ninguna condición previa me refiero. Bien, perfecto. Entonces, menciona algo de un flotante. Eso significa de que si yo no alcancé la promoción en el primer parcial, igual puedo intentar en el flotante, o es solo para desaprobados. No, el flotante es para el que quiera subir la nota, ya sea que se sacó un 7 y después de rendir todo con un 8 promociona, va al flotante, que va a ser el 12 de julio, y ahí se pueden rendir hasta 2 evaluaciones que ustedes eligen. No se pueden rendir las 4 evaluaciones, o sea, primer parcial teórico, primer parcial de práctica, segundo parcial teórico y segundo parcial de práctica. Las 4 en el flotante, no, el flotante se abre para 2 como máximo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si un alumno llega al final de la cursada con, vamos a dar un ejemplo, con 2.8 en teoría y 2.7 en práctica, le correspondería ser alumno regular. Pero si quiere pasar a la promoción, rinde los 2 parciales de práctica el día del flotante y si se saca un 8 o más en ambos, promociona. Y si se saca un 2 porque no tuvo tiempo de estudiar, le queda el 7, digamos. Bien, Tengo una profe. duda, yo saqué 7, eso, disculpame Lisandro, voy a leer el chat que acá hay una duda. Dice, profe, tengo una duda, yo saqué 7,67 en el examen. ¿Se toma como 7,67 o como 8? A ver, si Juan se está refiriendo al último examen, bueno, a cualquier examen, se toma como 8, ya te lo digo. Me llama la atención que yo en la lista de resultados haya puesto 7,67, porque lo que hacemos es la evaluación se hace con puntajes que ponemos en el cuestionario y que por ahí te tira un número así, 7,67. Pero en la planilla que nosotros ponemos como resultado del parcial, en la columna donde dice nota final, yo he tratado de redondear todo, no debería haber un 7,67 como nota final. El valor 8, suponete que sería lo que vos planteás, es el que se considera como válido. Juan.
La pregunta de Juan era, tengo una duda, me saqué 7.67 en el examen, si se toma como 7.67 u 8. Bueno, la respuesta es, se toma como 8, me llama la atención que el 7.67 que vos ves en tu calificación, yo por error lo haya repetido en la planilla de resultados, eso ya me voy a fijar. Pero siempre se toma como una nota redondeada hacia arriba. Hay una pregunta de Carlos que dice, profe, disculpe, ¿qué dijo que es lo más importante del tema 7? El tema 7 es integrales múltiples. Desde nuestro punto de vista, lo más importante es que ustedes puedan identificar qué es una función escalonada y fundamentalmente el concepto de la interpretación geométrica de una integral doble. Es decir, tener en claro qué es la región de integración, o sea, los puntos que están en el plano XY que la definen, qué es la función, o sea, la superficie que está dibujada, y cómo entre la función y esa base que es la región de integración, se genera un sólido, un conjunto de ordenadas, que es, si la función es positiva y continua, equivalente al volumen de ese cuerpo encerrado entre la función y la región de integración. Desde el punto de vista conceptual, es lo que a nosotros más nos interesa y que puedan decir con sus palabras o responder entre las alternativas que se ponen en el cuestionario algo vinculado con esto. Eso, digamos, como tema importante. Le quería hacer otra pregunta. ¿Hasta qué fecha es para entregar los TP atrasados? Me falta entregar el último. También pregunta Carlos. Bueno, todos los trabajos prácticos, desde el primero hasta el último, tuvieron como fecha final de entrega el 25 de junio. Es lo que está puesto hoy en el aula virtual. Ustedes van a rendir el 24 a las 11 de la mañana, se van a desocupar. La verdad que no tengo muy en claro, salvo algunos chicos que sí me comentan específicamente cómo están de parciales en esta semana, el viernes, qué sé yo. Nosotros vamos a mantener esa fecha del 25 para el cómputo de la asistencia por el momento. Pero no tendríamos ningún inconveniente en que, o sea, no lo vamos a hacer por iniciativa nuestra, postergar hasta el 2 de julio, que sería el otro viernes. Pero si 2 o 3 personas, como en el caso de Carlos, que dice, me falta un práctico, o otros chicos que, bueno, que les va bien en el examen del jueves y no se tenían fe y no habían entregado los prácticos, bueno, eso lo combinamos. Tenemos el foro de consultas generales en el aula virtual. Yo les pediría que en lugar de hacer la consulta individual con cada profe, la pongan ahí, así si damos una respuesta sería genérica. No se preocupen que nadie va a quedar sin la posibilidad de promocionar la materia por no haber entregado un práctico durante la pandemia, digamos. Eso creo que la mayoría de las personas tenemos claro que no estamos en condiciones normales de trabajo. Así que lo vemos eso, Carlos. Ingeniero, buenos días. Buen día, Silvia. Sí, quería decirle con respecto al alumno OXA, Carlos, que él decía de su nota,
ahí me fijé en la planilla, él tiene 8 en el parcial, en el recuperatorio de la práctica, o sea, le figura 8, se le suma un punto virtual, o sea, en total, o sea, la nota final del recuperatorio de la práctica es 9. No sé, Carlos, si eso No, es no, lo que te no. refieres. Lo que pasa es que el que preguntaba era Juan Choque, y después enseguida, lo del 767 era Juan Choque. Ah, Juan Choque. Y después Carlos Pensé que hizo las era Oxa. preguntas del tema 7 y de esto de los parciales que se pueden, no los parciales, las guías de trabajo práctico resueltas, y la podíamos entregar un poquito después. Que yo lo que digo a Silvia y Adriana es que no habría problema. Yo estuve viendo las autoevaluaciones y estoy re contento porque hay muchos chicos que entregaron, la verdad. Entonces, calculo que en los prácticos, por razones de la, ¿cómo se llama? De la irregularidad con la que estamos viviendo en términos generales, tenemos que tener esa flexibilidad. No se preocupen por esos detalles. Por ejemplo, no se pongan a resolver prácticos atrasados hoy ni mañana. Estudien, chicos, para el parcial del jueves, por Dios se los pido. Buenos días, ingeniero, disculpe, Hola, Adriana. pero hacer el parcial sería bueno para la práctica. Hacer el práctico, me refiero, perdón. No, sí, no me cabe duda, pero por ahí algún chico debe el práctico 1, suponete, ¿Atrasado? Sí. de ecuaciones diferenciales, y le agarra el susto de que va a perder la asistencia. Entonces yo lo que digo es, por supuesto que si no hicieron el práctico del tema 7, 8, 9, más vale que ya lo deberían estar haciendo, y ahora con más razón. Por ahí no tampoco con el objetivo de entregarlo en un momento determinado, pero sí, claro, lo tienen que hacer. Yo lo que digo es que por ahí hay prácticos del 1 al 4, que hay muchos chicos que vienen en carrera y que no los entregaron, bueno, y que los van a entregar, pero no se pongan ahora a resolver un problema de ecuaciones diferenciales. A eso me refería. Claro. Está bien tu acotación, Adriana, es importante. Sí. No, pero tienen tiempo, o sea, rinden ahora y después se ponen a hacer los otros prácticos. Bueno, entiendo que están con las otras materias también, pero no, yo creo que hay tiempo para que ellos entreguen en la fecha determinada, en la fecha que se fijó. Sí, yo también me entiendo, pero lo vamos Sí. viendo, digamos. A ver, hubo situaciones complicadas para todos en este año y medio largo ya que estamos atravesando. En ese marco hay cosas que son muy justificables, y hubo pérdidas de familiares, bueno, realmente re complicado. No sé si hay otra consulta, porque yo calculo que la parte de práctica, ahora que las profesoras Apasa y Maidana van a estar, y si por ahí quieren empezar con eso, hay 28 chicos, está bueno. Yo lo que le robaría 5 minutos, tanto a las dos profes como a ustedes, y les pido sin ningún compromiso, si quieren encender la cámara un ratito y nos sacamos una foto antes de despedirnos. Los que puedan encender la cámara. Creo que el Zoom te va poniendo los que prenden la cámara primero, así que si tienen ganas y si están presentables, no es tampoco foto de colación de grado, ¿no? Pero así nos sacamos una foto de esta cursada. De fin de cursada. Hasta ahora una profesora nada más prendió la cámara. No sean tímidos, chicos. Que es una foto, no la vamos a poner en una revista y nada. Sí va a salir seguramente en nuestras redes. Sí, pero nos agarró de improviso, ingeniero. No, pero está bien.
A ver, con un sobre todo se Las cubren mujeres, por lo general, yo por lo menos, con somos más un, coquetas. con un sobre todo se cubren el pijama, no hay problema, no es tan complicado. O sea, estamos bien, ahí aparece. Sí, hay chicos que no tienen cámaras. sí, No, eso no, es eso cierto. yo entiendo que por ahí no están presentables, pero bueno, ojalá que vayan apareciendo algunos. Y esperamos Profe, hasta las un ratito 25 esperen. a los que se puedan conectar. Bien, Gabriel. Profesor, ingeniero, vio Sí. que ese alumno choque decía de la nota, o sea, salió en el listado así con los decimales, pero en la última columna decía nota final y ahí ya estaba redondeado. Claro, eso es lo que yo no me acordaba, que por ahí me había confundido y le dejé 767, pero generalmente en la última columna Sí, redondeamos a un decía la número nota entero. final, Está bien. porque Juan Choque, no sé si se refería a no creo que parece que es la teoría, porque estaba revisando yo los listados. Sí, esos No decimales sé. raros son de teoría porque tienen muchas alternativas. Ah, En la práctica por lo general no. Bueno, tenemos quedan 4 minutos hasta las 25. O vamos a poner hasta las 23 si no nos vamos a aburrir. en el parcial de teoría puso Juan. Claro. Tenemos una gran convocatoria para la foto. Hay 2 alumnos y 2 profesores. Van a desconfiar de que hemos dado la materia, pero no importa. Se entiende perfectamente. Bien, José, uno de los actores principales. Quiero agradecer a Gastón, a José, a Nicole, a Selene. Hay otra chica que me estoy olvidando que también participó un montón del nombre. Que hicieron más fácil hola Lucas, que hicieron más fácil llevar adelante la cursada con la Julieta Navarro, ahí la veo muchas gracias porque siempre es bueno que haya como un interlocutor así que nos ayude a sobrellevar la clase. Muy bien, Carlos, ahí ese peinado de último segundo, bien ahí. O se ponen un gorro. No, por favor. Y queda tan bonito. A ver, nosotros los profes tenemos la ventaja de que nos preparamos para dar la clase y estar más o menos presentables. Pero sí sabemos, al menos a las 8 de la mañana. Bueno, son y 23. Con lo que hay, a ver, Julieta y Selene, no las quiero presionar, no están presentables, me imagino. Entonces, ahí está Lisandro. El José ya está. Bueno. Listo, chicos, ya está sacada la foto. Espera que apareció Lisandro, ahí no lo había visto. Ahora saco. Ya está sacada la foto. Así que muchísimas gracias. ¿Te pongo a vos, Silvia, o Adriana como host? Sí, a mi profesor, por favor. Bueno. Ahí está como host. Bueno, y Perfecto. yo... Sigue grabando, ingeniero, deje de sí, grabar. ahora dejo de grabar, pero no quería dejar de despedirme de este Bien, grupo de bien. chicos. Nos veremos, ojalá pronto en la facultad en algún momento. Y muchas gracias por acompañarnos en la cursada. Así que les vaya muy bien el jueves. Chao, chicos, nos vemos. Nos Chao, vemos, profe, ingeniero. gracias a usted. Chao, muchísimas profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias por todo. No, de nada. Adiós, profe. Buen día. Buen Hasta día, luego, hola y profe. chao, Miguel.